Entonces, ¿crees que siempre hemos vivido en esta hermosa y cara casa? Sí, claro. Bueno, que yo recuerde siempre hemos vivido aquí. Entonces necesitas escuchar esta historia. Presta atención. Quiero hablarte de un acontecimiento muy triste en mi vida. Algo que nunca olvidaría. Nunca. Es difícil para mí contar esta historia, pero estoy seguro de que tienes que conocerla. Sucedió hace muchos años. Te había dicho antes que mis padres se divorciaron cuando yo era un niño. Yo tenía 10 años. La separación de mis padres me afectó mucho, pero no de la manera que piensas. Quiero decir, no estaba triste porque mis padres se divorciaran. Había estado peleando demasiado y tuve que ver eso todos los días. Mis hermanos y yo teníamos que verlos pelear todo el tiempo. Fue horrible. Por eso, cuando decidieron divorciarse, yo no estaba triste, pero lo que realmente me afectó fue el hecho de que mis hermanos, mi hermana y yo tuvimos que separarnos. Iríamos dos con mi papá y los otros dos con mi mamá. Yo estaba muy cerca de ellos. Crecimos juntos, siempre jugábamos juntos y también llorábamos juntos cuando mis padres se peleaban. Estaba feliz de estar con ellos. Por eso me afectó mucho cuando nos separamos. De todos modos, mi padre se quedó en mi casa con mi hermana y mi hermano menor. Y mi hermano mayor y yo nos fuimos con mi mamá a vivir a otro lugar. Alquilamos una habitación en una amiga de mi mamá, pero no teníamos mucho dinero. Recuerdo que mi mamá pagaba $50 al mes por esa habitación. Creo que fue más bien un favor, porque la dueña de la casa era una de sus mejores amigas. Pronto tuvimos que mudarnos a otro lugar, porque esa casa era demasiado pequeña para nosotros tres. Estábamos creciendo y necesitábamos una habitación para mí y mi hermano. Pero solo pudimos quedarnos allí un año, porque después la casa se iba a vender. Vivimos allí un año y luego pudimos tomar un terreno cerca de allí. Mucha gente pobre solía hacer eso. Era un grupo de gente pobre que vivía en ese lugar. Era como una montaña. Al principio tuvimos que dormir en el suelo porque no teníamos cama ni muebles. Éramos realmente pobres, recuerdo. Tuvimos que vivir allí en un cuarto muy pequeño con 4 paredes, sin cama ni muebles. Ni siquiera teníamos cocina ni estufa. Entonces, tuvimos que comprar comida en un lugar que vendían comida a bajo precio. Recuerdo que costaba $1. Sopa, plato principal y fruta. No era delicioso, pero al menos podíamos comer algo. Teníamos que ir allí todos los días, a tiempo. De lo contrario, nos quedábamos sin comer. En fin, teníamos muchas carencias, pero éramos felices. Quiero decir, tenía a mi hermano a mi lado y solía visitar a mis otros hermanos todas las semanas. No era lo mismo, pero al menos a veces podíamos jugar juntos. Mientras vivíamos en ese lugar, mi hermano y yo
Hicimos muchos amigos. Solíamos jugar juntos todo el tiempo, todos los días. Mi mamá solía enojarse con nosotros porque nos quedábamos juntos hasta la noche. Pero de todos modos éramos felices. Pronto, la directiva del sitio, es decir, las personas que eran como los presidentes del pueblo donde vivíamos, tuvieron que hacer una inspección, tuvieron que comprobar algunas cosas. Tenían algunas reglas que teníamos que cumplir si queríamos vivir allí. La regla principal era que, si quisieras vivir ahí, no necesitarías tener otra casa o tu propia casa. ¿Lo entendiste? Mi mamá no tenía casa propia. La otra casa donde vivíamos era la de mi padre, y allí se quedó. Él estaba viviendo allí. Entonces pensé, nah, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Entonces no nos importó ese asunto. Mi mamá solía vender hierbas medicinales, cosas naturales, para curar a las personas o ayudarlas con algunas enfermedades. Solía trabajar en un mercado un poco lejos de nuestra casa. Tuvimos que ayudarla todos los días. Recuerdo que nos levantábamos muy temprano todos los días. Nos despertábamos a las 4 de la mañana, porque teníamos que ir con ella a comprar algunos productos para vender. 4 de la mañana. Entonces, nos turnábamos, quiero decir, mi hermano y yo. Un día mi hermano y al otro día me encargué de ir con mi mamá a comprar esas cosas. Fue muy agotador, pero teníamos que hacerlo de todos modos. Nuestra rutina era, por la mañana teníamos que ayudar a mi mamá con los productos que ella vendía. Por la tarde íbamos a la escuela y por las noches teníamos un poco de tiempo para jugar con nuestros amigos. Un día regresé de la escuela. Recuerdo ese día muy claramente. Era viernes. Llegué a la tiendita de mi mamá y ella estaba llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Dime. Pero ella no respondió. Entonces me dijo, tenemos que ir a la casa. Ahora mismo. Ven conmigo. Vamos. No sabía lo que estaba pasando. Solo le dije, está bien, vámonos. Pero tranquila, dime, ¿qué está pasando aquí? Ella no respondió. Ella solo me dijo que me diera prisa. Entonces, fuimos corriendo a nuestra casa. Mi mamá estuvo llorando todo el camino a casa. Solo quería saber qué estaba pasando, pero ella no me dijo nada. Cuando llegamos a nuestra casa, lo entendí. Entendí lo que había sucedido. Mi casa, nuestro hogar, ya no estaba allí. Había desaparecido. En el lugar donde se suponía que estaba nuestra casa, solo había escombros. Me quedé impactado. Me quedé allí sin decir una palabra. Resulta que nos habían desalojado. Ellos, los líderes, acababan de destruir nuestra casa y todo fue culpa de mi padre. Estos líderes habían ido a visitar a mi padre, a su casa. Allí le preguntaron por mi madre, y él dijo que ella todavía vivía allí con él, y que esa seguía siendo su casa, también porque todavía estaban casados. Mi madre se desplomó y rompió a llorar donde solía estar nuestra casa. Yo estaba allí consolándola, abrazándola. Le decía que todo iba a estar bien. Por supuesto, todo fue un desastre en ese momento.
Después de eso, nos mudamos a la casa de mi padre. Mi madre se vengó echándolo de su casa. Eso es lo que se merecía. Era demasiado malo con mi madre y con nosotros. Pero esa es otra historia que les contaré en otro momento. Es que no siempre hemos vivido en una casa tan bonita como esta. Tuvimos que pasar por momentos difíciles para conseguir esta casa. Para comprar esta casa, tuvimos que trabajar duro y hacer muchas cosas más. Eso fue muy interesante. Quiero saber, ¿cómo llegaste a comprar esta casa? Claro que puedo decírtelo, pero eso tendría que ser en un próximo video. Eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.